¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, pues ahora grabando esta sesión de video. Debido a la suspensión de clases que en días pasados tuvimos, hay la necesidad de dejarte un video para la explicación de tus trabajos y retomar las dudas el día sábado para resolver la situación de sus productos. ¿Qué nos pide en esta ocasión, en este fin de semana? Pues dos cosas. La primera de ellas es observar la unidad 2 desde funciones, tipos de datos, tipos de datos. Eso que necesitamos al siguiente video para saber cómo instalar MySQL. Te lo dejo ahí para que tú lo revises, lo cheques y al final también nos hagas el comentario de que si fue posible esta instalación, que se complicó o que te hace falta, qué necesitas para ello. Necesitas ciertos programas, paquetes que ya te hicimos llegar a través de Classroom. Classroom, ya les dejé los materiales, el software que vamos a... De tal suerte que lo primero que tenemos que hacer es descargarlos y luego instalarlos. ¿Cuáles son? El día de hoy te subí One Server, ese es uno. Necesitamos, bueno, aquí te dejé un tutorial para cómo instalar MySQL Server. Descargar e instalar MySQL Server, te dejé el video de apoyo. Tutorial de todavía no lo ocupamos. Te dejé el SSM Setup, este es el Magnum Studio. Necesitamos instalarlo, aquí también te lo dejé en Classroom. Necesitamos instalar el SQL Server versión 2019 y también necesitamos instalar el Notepad 7, que es con el que vamos a compilar nuestro ejercicio de PHP y posteriormente bases de datos. Siendo aclarando la situación, vamos con el tema de sitios web dinámicos, bases de datos. Esta plataforma se llama Excel Learning. También tuve la oportunidad de dejarte la información y que lo descargues en tu computadora de tal suerte que también puedas trabajar con este material que yo voy a estar compartiendo. Ya lo subí hace un momento y si no, bueno, pues lo volvemos a subir para que tú lo estés ocupando. Bien, sitios web dinámicos. Esta plataforma no necesita internet, lo puedes trabajar desde lo local. Yo te mando el material y tú a partir de ahí tienes realizada pues ya tu plataforma de estudio, por así decirlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. El tema general de la unidad 2 es bases de datos con MySQL. Vamos a revisar la parte de funciones. Bien. Actividad, la actividad, bueno, pues va a ser lectora, una actividad de lectura que es muy necesaria. Bien, ¿a qué le llamamos funciones en el contexto de las bases de datos y el lenguaje de programación MySQL? A lo siguiente, MySQL puede hacer mucho más que simplemente almacenar y recuperar datos. También podemos realizar manipulaciones en estos datos antes de recuperarlos o guardarlos. Es decir, MySQL en específico me permite realizar, como bien lo dice, bases de datos. Pero no solamente me permite almacenarlas u organizarlas, también me permite realizar diferentes manipulaciones, diferentes formas de organizar la información en las columnas de las famosas tablas y presentarlas de diferente forma. Es decir, si a mí me pidieran un reporte de algún dato en específico, yo puedo consultarlo y mostrarlo en pantalla. Esa es la funcionalidad que tiene MySQL. Las funciones son simplemente piezas de código que realizan algunas operaciones y luego devuelven un resultado. Es más que nada, es una línea de código que me permite a través de este lenguaje hacer estas famosas consultas, ¿no? Estas funciones relacionadas estrictamente con operaciones. Operaciones dentro de nuestra base de datos, operaciones dentro de nuestras tablas de bases de datos. Las tablas, pues bueno, son las relacionadas a alguna variable. Por ejemplo, ya lo comentábamos la clase pasada, una variable auto tiene varios datos, para ello está integrada una variable auto por puertas, motor, color, modelo, llantas,
número de plazas, etcétera, ¿no? En ese sentido podemos realizar, como su nombre lo dice, una función u operación que me devuelva un resultado, por sobre todo, de consulta, de edición, de eliminación, etcétera. Veamos brevemente un ejemplo de función. Por ejemplo, nos mencionan ahí, ¿no? MySQL guarda los tipos de datos de fecha en el formato año, mes y día. Supongamos que hacemos esto creando una aplicación que la fecha devuelva día, mes y año, es decir, invertido. Podemos usar una función llamada MySQL Date Format. Esa sería una de las varias funciones que tenemos para ello en MySQL. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué usar las funciones? El uso de de un espacio empresarial que contenga toda la información de una empresa está en el centro y se llama database. El primer nivel, como lo dice aquí, si el business layer maneja la manipulación de datos, deberá implementarse de nuevo para otras interfaces, lo que aumentará el proceso y el riesgo de consistencia de datos. Es decir, mi base de datos a través de los dos niveles, para primeramente mencionar el business layer, es toda la información que genera el programador analista, el programador de base de datos, y es la información que los diferentes clientes en la organización le están pidiendo se muestre y le están haciendo a él peticiones. Esas peticiones o funciones llegan en el nivel Business Layer. Él organiza o la función consulta la base de datos y al nivel 2 que es Client Layer, le muestra la información que necesita y que necesita que esté organizada de alguna forma. La database es un ejemplo de una nube, vamos a decir que es un servidor que contiene toda la información de una empresa. Luego entonces hay una interfase móvil y una interfase en tercer lugar, por así decirlo, cuando la información ya viaja no solo al interior de la empresa, sino al exterior de ella y que se comparte a lo mejor con una sucursal. Por eso es que hay un tercer nivel llamado interfase fiesta, ¿no? Que se puede compartir a los demás. Basado en este ejemplo, así es como se hacen las consultas. En este caso, la función consulta se hace para mostrar la información que existe contenida en esta base de datos. No doy lectura a todo, simplemente hacemos los comentarios. Entonces, luego sabemos que este conjunto de operaciones llamadas funciones, ¿en qué nos beneficia, no? Reduce el retrabajo, reduce el tiempo de trabajo, el exceso de instrucciones que realiza el programador, nos dice ahí, reduce el retrabajo y la lógica comercial y reduce las inconsistencias de datos. Finalmente, el uso de funciones MySQL es el hecho de que puede ayudar a reducir el tráfico de red en las aplicaciones cliente-servidor. Hay N cantidad de peticiones en la red referidas a una gran información contenida en esta base de datos. El uso de funciones nos ayuda a agilizar ese tráfico de datos en la red de manera, simple, eh, solo rescatando aquella información que yo necesito que esté organizada para que ella cumpla con una finalidad. A eso se refiere luego entonces el concepto de funciones. Hay de tipos, están las funciones llamadas cadenas. MySQL trabaja con un subconjunto de datos que está previamente organizado. Este conjunto de datos previamente organizados, en lo general en nuestra base de datos, ocupan espacios en memoria del computador, espacios que van desde los 0 hasta los 1000, 2000, 3000 kilobytes, megabytes y así en subsecuente. Hace el llamado o la utilización de funciones de tipo cadenas. En este caso se refiere a tipos de datos cadenas. Cuando hablamos que existe nombre, apellido y apellido, es decir, un nombre completo de un usuario, y que esta información yo la solicito, me mostrará nombre, primer apellido, segundo apellido. Para mí esa es una cadena de datos, ¿sí? Por ejemplo, un párrafo es una cadena de datos, un renglón es una cadena de datos, una descripción de una variable, ejemplo, variable casa, esa descripción lo voy a manejar con las funciones cadenas, que quiere decir
que habrá funciones muy específicas, descritas y estructuradas para que me devuelvan cadenas de datos, obviamente con cierta capacidad. Funciones numéricas operan en tipos de datos numéricos. Si mi información tiene que ver con número de empleado, nombre, departamento para el que labora, turno, línea de producción, toda esa información que contiene el número de empleados por área de trabajo, número de empleados que están en almacén, etcétera. Cuando mi información sea exclusivamente con números, voy a utilizar funciones numéricas. Funciones con fecha, cuando me piden mostrarme las fechas en las que el trabajador Alfonso llegó tarde. Muy bien, lo puedo hacer con esas consultas utilizando mis funciones de fecha. Estoy siendo lo más básico posible en estos comentarios. Funciones agregadas. Opere entre todos los tipos de datos anteriores, es decir, va a ser una fusión de las demás formalidades de los datos sumadas y en conjunto produzca un conjunto más amplio de información. Y realmente otras funciones MySQL también admite tipos de funciones incorporadas, pero nos limitaremos a la lección a las funciones nombradas anterior y únicamente. Es decir, aquí ya son las que van siendo sumadas unas con otras. Bien, las funciones cadenas, ya vimos lo que son de manera general la clasificación. Vamos a ver ejemplos, pequeños fragmentos de código que nos permitan verificar cómo hacemos una función cadena. La primera de ellas, tal y como lo encontramos al consultar cierta información en alguna base de datos, específicamente en una tabla, por ejemplo, películas, hacemos lo siguiente, ¿no? Función cadena, selecciona, aquí seleccionamos Movie ID o el ID de alguna película, selecciona también el título y en el caso Use Case, abajo está explicado, el título que va entre las pequeñas apóstrofes from en español es de movies, ¿o de quién? De películas. Use Case Title es una función incorporada que toma Phrase Title, ¿no? Bueno, esa es una función que se adhiere a la función cadena, ¿sí? Pero la función nos dice lo siguiente, o nos va a dar como resultado lo siguiente: ejecutar el script anterior. MySQL nos da los siguientes resultados. Se muestran a continuación las películas clasificadas por ID que contienen un título en mayúsculas, ¿no? Subtítulo, y que nos muestre ese título en mayúsculas. Esa es la instrucción que le dimos en tipo cadena, ¿sale? Bien, hacemos referencia a cadena porque estamos hablando de títulos y títulos en mayúsculas. Lo que nos devuelve la función, pues son fragmentos de texto, ¿no? Subsecuentes también hacía falta agregar. Funciones básicas, funciones numéricas. Todo el mundo sabemos la información que tiene que ver con asunto de operaciones entre números. En matemáticas, en álgebra es lo mismo. Tenemos los operadores aritméticos, div, diagonal, división, resta, sustracción, suma, adición. Aquí utilizamos los nombres específicos, no podemos llamarlo de otra forma porque aquí no lo reconoce entonces nuestro lenguaje. Multiplicación y el porcentaje o módulo. Veamos ejemplos de cada uno de los anteriores. Por ejemplo, cuando yo hago una consulta, le pongo seleccionar 23, ¿qué significa? División entre 6, 23 entre 6, ejecutar el script anterior nos da los siguientes resultados, 3. Es decir, vamos a ejecutar una operación con esta sentencia, ¿no? Operador de división, seleccionar 23 entre 6, es otra forma, me da como resultado 3.83333. Operador resta, selecciona 23 menos 6, que nos da al ejecutar 17. Selecciona 23 más 6, nos da 29. Operador de multiplicación, 23 select o seleccione 23 por 6, as multiplicación, resultado. Ejecutar este script nos da los siguientes resultados: multiplicación result 138. Operador módulo negativo o de resta. El operador módulo divide n por m y nos da como
nos da el recordatorio lo siguiente: seleccione 23% de 6 o seleccione 23 mod 6, que son las dos formas de hacerlo. Aquí lo vamos viendo. Al ejecutar este script nos da 5, ¿no? Bien, vamos a ver ahora funciones numéricas comunes en MySQL. Por ejemplo, la función piso. Esta función elimina decimales de un número y lo redondea al número más bajo más cercano. El script se muestra a continuación. Seleccione el piso 23 entre 6 como floor result, ¿no? Y eso nos da ese redondeo de decimales. Redondear. Hay la función redondear. Esta función redondea un número de decimales al número entero cercano. Script que muestra a continuación. Seleccionar redondeada 23 sobre 6 como round result. Ejecutar el script obtenido nos da 4, ¿no? Porque el resultado pues era 3.80 y tantos, ¿no? Nos da en entero. Funciones almacenadas. Las funciones almacenadas son como las funciones integradas, excepto que usted tiene que definir la función almacenada. ¿Quién? Usted mismo. Una vez que ha creado una función almacenada, se puede usar en sentencias SQL como cualquier otra función. ¿Cuál es la sintaxis básica de las funciones almacenadas? Crear función sfname, aquí va el nombre de la función, parámetros o los parámetros que, por ejemplo, aquí hay una explicación de lo que acaban de colocar. Por ejemplo, en la primera es de tipo obligatorio y le dice al servidor MySQL que crea una función llamada sfname con parámetros opcionales definidos entre paréntesis. El tipo de datos returns, ¿sí? O en español devoluciones, es obligatorio y especifica el tipo de datos que la función debe devolver. Deterministic significa que la función devolverá los mismos valores si se le proporcionan los mismos argumentos, y las declaraciones es el código de procedimiento que ejecuta la función. Y bien, aquí viene, vamos a ver un ejemplo práctico de la creación de funciones. Aquí está el código, únicamente, bueno, pues en la parte del query, por ejemplo, cuando yo ya tengo instalado mi SQL Server Magnum en Studio, vamos a colocar el comando new query y es en esta parte es a donde yo voy a escribir ese fragmento de código. Para que esto funcione, definitivamente yo tendré que tener creado alguna base de datos en referencia a la estructura que el ejemplo me pide. Si no tenemos esa tabla ni tenemos la base de datos, seguramente no va a funcionar. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos sobre funciones, te lo dejo para que lo sigamos checando. Y bueno, eso sería todo en cuanto a funciones. Dentro de las actividades que me permite ejecutar, me pide hacer un ejercicio práctico de manera individual. Somos 5 estudiantes en el grupo y bueno, pues esa es la condición, entregar un ejercicio. Ahorita lo vamos a ver de dónde para que tú lo entiendas. El siguiente tema es 2.2, tipos de datos. Ahora sí vamos a ver en específico, programando directamente en mi base de datos o en mi programa que me ejecuta esto. La actividad es de lectura, por supuesto. Yo no abarco toda la lectura, te la dejo a tu consideración. Sabemos que dentro de el uso de la información, el simple hecho de querer realizar precisamente estos materiales esta información que pertenece a una empresa, yo la tengo que estar codificando. Cuando yo hablo de tipo de datos, es aquella codificación, esa interpretación de la base de datos que me permite los tipos de datos. Una vez que se ha diseñado esta base de datos, se ha diseñado también las tablas. Es necesario crear tablas correspondientes dentro de la base de datos. Para cada campo de cada una de las tablas, cuando yo me refiero a campo, imagínate una celda de Excel, es lo mismo. Es necesario determinar el tipo de datos
que va a contener esa celda o que va a contener este dato para justificar o ajustar el diseño de la base de datos y conseguir un almacenamiento correcto. Es decir, al yo usar un tipo numérico en ese campo o en ese espacio de la base de datos, no puedo utilizar un carácter. Si yo digo que es un tipo de datos de tipo fecha, no puedo almacenar información o querer que me devuelva tipo de datos cadena. Eso es imposible, pero en cada uno de ellos lo tenemos que ir especificando. Los tipos de datos que existen son los numéricos de fecha y cadena, ya lo mencionamos, pero aquí sí los vamos a ir conociendo, es decir, esta es la forma en que se están declarando o que se va a declarar en la programación de base de datos. Tipos numéricos existen. Datos numéricos que se pueden dividir en dos grandes grupos, los que están como flotantes o los float. Cuando yo utilizo la palabra float, quiere decir que son números decimales. Y los que no, pues son de tipo int o entero, ¿no? TinyInt es un número entero con o sin signo, con un signo del rango de valores válidos desde 128 a 127. Este rango de valores pertenece a la capacidad de memoria y al espacio que le estamos destinando para que esa información se concentre en ese campo o en esa celda o en ese espacio de la base de datos que para mí en una celda. Luego entonces el tipo de dato entero se va a devolver con una capacidad de memoria, es decir, cuando es entero va a tener 128 lugares. Cuando es decimal, los 128 más otra derivación, por eso usamos float y usamos int, ¿no? En este caso. Bit o bol, si eso se utiliza cuando un número entero puede ser de 0 o 1, ¿no? Small int, número entero con signo, el signo de rango de valores desde 32.768 negativo hasta el positivo, es en este rango de datos, ¿no? De tipo medium int, número entero con o sin signo, con signo al rango de valores desde esas cantidades. Integer o int es lo mismo, número entero con o sin signo, con signo de rango de valores, es decir, el espacio en memoria, perdón, determinado de tipo big int, número entero con o sin signo, con signo de rango de valores, es decir, los espacios en memoria, ¿no? Float, un pequeño número en forma flotante de precisión simple, los valores utilizados es para los decimales, ¿no? Xreal double, número en coma flotante de precisión doble, valores permitidos son los rangos en memoria. Y aquí está, los rangos de memoria, por ejemplo, en el caso del uso de los flotantes o float, se almacenan de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando hablamos del tipo de campo TIN INT, utiliza un tamaño de almacenamiento de 1 byte. Es decir, la información que yo voy a mostrar, como por ejemplo en esta tabla, tendrá la capacidad de 1 byte. Si se rebasa esa información, yo tendría que utilizar otro tipo de dato declarado en mi programa. Por ejemplo, ya si hablamos que es igual a 2 bytes, utilizaré el small int. Cuando yo utilizo números enteros, mi capacidad es de 4 bytes, es decir, se mostrarán números enteros con una capacidad de memoria de 4 bits. Si rebasa este número entero la capacidad de memoria de 4 bits, simplemente el dato no se muestra o simplemente no nos deja continuar con la programación. Y así sucesivamente es la equivalencia, ¿no? Hablamos aquí de tipos de fecha, los formatos de fecha, ¿no? Cuando hablamos del tipo de datos fecha, existe el de tipo date, tipo de fecha que almacena una sola fecha, ¿sale? El datetime, combinación de fecha y hora, cuando hablamos o queremos que nuestro campo muestre fecha y la hora. Y el timestamp, combinación de fecha y hora, el rango va de 1 de enero de 1970 al 2037, formato de almacenamiento que depende del tamaño del campo. Obviamente, ¿no? En nuestro campo de nuestra tabla utilizaremos estas variaciones, ¿no? El tipo de dato time almacena una hora, year almacena el año, el date utiliza un espacio de almacenamiento de 3 bytes, datetime 8 bytes, el time 3 bytes, el year 1 byte, ¿no? Tipos de datos cadena. Cuando yo hablo de una declaración y que mi información en mi campo de mi tabla quiero que tenga que ver con
tipos cadena, o lo que es lo mismo de tipo texto, voy a declarar char, ¿sí? Almaceno una cadena de longitud fija, por ejemplo, de 0 a 12 caracteres. Insisto, si rebasa los 250 caracteres, el resultado no se mostrará o te marcará error en la programación. Varchar almacena una cadena de longitud variable, esta cadena igual de 0 a 255. ¿Sale? De los tipos blob se utilizan para almacenar datos binarios como pueden ser ficheros, por ejemplo, blob, columna con longitud máxima de 255 caracteres. Es decir, yo declaro tiny text cuando quiero agregar unas columnas con esas longitudes. De tipo block y text, un texto con un máximo de, ahí está, 65.535 caracteres. ¿A qué me hacen referencia estas declaraciones? A la capacidad de memoria que yo quiero que muestre en cada uno de los campos. Yo tendría que estar cambiando mis declaraciones cuando utilizamos estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, es un campo que puede tener un vínculo a una lista en específica, es decir, puede existir una lista de datos, ¿no? Set, un campo que puede contener ninguno o varios valores de una lista que puede tener un máximo de 64 valores. En espacio, en memoria, aquí está, por ejemplo, cuando yo utilizo un char es n bytes, es decir, n cantidad de bytes, miles, cientos o millones. Varchar, lo mismo, n más un byte, y así sucesivamente. Diferencia de almacenamiento entre los tipos char y var, bueno, pues ahí está. La diferencia entre los almacenamientos de var y char hacen un cuadro comparativo. Finalmente, pues bueno, es utilizado con cierta característica. Los campos de las tablas MySQL nos dan la posibilidad de elegir tres tipos de contenidos: datos numéricos, ya lo hablamos, tinyInt, smallInt, mediumInt, integer o bigInt. Datos para guardar en cadenas de caracteres: char, varchar, binary, var binary, tinyblob, tinytext, blob text, mediumblob, mediumtext, longblock, longtext, enum y set. Datos para almacenar fechas y horas: date, datetime, time, timestamp, year. Atributos de los campos: null, default, binary, index, primary key, autoincrement, autoincrementable, unique, único, y full text, el total del texto, ¿no? Bien, más adelante vamos a ver toda esta parte en un programa, en un ejemplo, donde tú vas a ver cómo se están declarando y en qué parte se van a declarar, ¿no? Entonces dejo esta información: datos numéricos enteros, datos numéricos. Fíjate bien, cuando hablamos de datos numéricos, en los rangos y las declaraciones que necesitan, cuando hablamos de datos numéricos, el tinyInt, smallInt, mediumInt, int o integer. Comúnmente utilizamos mucho el integer, int e integer. Es muy raro que ocupemos smallInt, es bigInt, porque el tamaño de memoria pues es bárbaro, es muchísimo, muy grande. Luego entonces pues no se utiliza casi por lo regular tanta información o tanta capacidad en un campo, por eso es que casi no se utilizan los demás. Bien, valores sin signo o números de tipo también entero, sin ningún tipo de signo. Espacio en memoria, valores desde menos 128 hasta el 127, o bien con un espacio de almacenamiento en memoria de 0 hasta 255 caracteres. Bien. Números decimales: para cuando declaramos números decimales, vamos a utilizar estas categorías de declaraciones: float, doble o decimal. Estos tres me permiten que mi resultado de mi programación y que yo quiera que se muestre en un campo, por ejemplo 6.12 que está aquí más abajo, voy a utilizar float, doble o decimal. ¿Para qué? Para especificar qué tipo de datos se va a mostrar en ese campo de nuestra tabla, de nuestra base de datos, en ese orden, ¿no? Bien, aquí lo tenemos. El precio, yo digo que es de tipo float porque el precio varía de cuestiones de decimales, pueden ser 3.5 pesos, 4.50 pesos, etcétera, ¿no? Forzosamente tendré que identificarlo, pero si es muy claro, cuando utilizamos precios, pues regularmente utilizamos decimales porque no hay precios exactos, digo, en cuestión, ¿no? En cuestión de alguna situación. Y también el int, que sí devuelve números enteros, ¿no? No se especifican cada uno de los tres. Datos alfanuméricos: cuando yo pienso en esa suma de datos alfanuméricos o esa fusión, utilizamos char, varchar, binary, var binary, tinyblob, tinytext, blob text, mediumblob,
medium text, long block, long text, enum, set. Esos son dos datos alfanuméricos que tienen que ver con números y con letras o cadenas de caracteres, como aquí lo menciona. Esos son los tipos de datos y yo lo llamo funciones, o también lo podemos llamar como declaraciones, como comandos. También nos funciona la palabra muy parecido, ¿sí? Entonces nos va a devolver algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los charts o lo que le llamamos carácter, este tipo de dato permite almacenar textos breves, por ejemplo, hasta 250. La información que se va a mostrar en esa celda de nuestra base de datos está delimitada, en este caso por char, si es que queremos mostrar esto. Y aquí se va haciendo una comparación. En el dato 1 o en el espacio 1 está la J, en el 2 la U y así sucesivamente. Así es como se van a ir mostrando, ¿no? También especifica que varchar cómo está trabajando, ¿sí? Varchar cómo trabaja, el binary text, el blob y cada una de sus características. Tiny blob de 0 a 255 bytes. Enum es el que regularmente también usamos enum para cuando queremos hacer listas. Nos permite enumerar, ¿no? Este campo nos permite establecer cuáles son los valores posibles que se le podrán insertar. El máximo de valores diferentes es de 65.535. Vaya que es amplio, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí, por ejemplo, definimos un campo de esta manera. Categoría enum, maestro, profesor. Es decir, la longitud de valores está entre maestro y profesor. Va a mostrarnos cierta información, ¿no? El set de tipo set, por ejemplo, materia de tipo set. ¿Por qué es de tipo set, no? Su nombre significa conjunto. De la misma manera que en un debemos especificar una lista, pero hasta 64 opciones solamente. La carga de esos valores nos identifica que en un hasta una lista de valores entre comillas simples. ¿Sale? Bien, pues ya depende de qué, de la necesidad que tengamos de mostrar nuestra información. Datos, fecha y hora, bueno, pues nos devuelve los distintos formatos que ya mencionamos. ¿Sale? ¿Dónde podemos trabajar también bases de datos? Independiente a MySQL Server, Magnum Studio, también lo podemos hacer en PHP. MyAdmin, él me permite hacer mis bases de datos relacionadas a mi formulario llamado índice, ¿no? El objetivo es crear de un índice es mantener ordenados nuestros registros. Nuestros registros pertenecen, por ejemplo, a un empleado que está dividido en nombre, dirección y teléfono. Ese es un registro. El registro número 1 de Juan, que es su nombre, su dirección, su teléfono, en esa línea horizontal nos permite consultar y organizar por índices. A eso se refiere. Un índice, por ejemplo, me permite enumerar una lista ordenada de manera ascendente, de A a Z, por ejemplo, ¿no? Todo esto, por supuesto, de manera, pues bueno, ordenada. Aquí lo podemos decir, ¿no? Que mi índice o mi relación que guarde el resultado de mi tabla y que organice esta tabla además, que sea de tipo index y sería lo siguiente. Como podemos apreciar dentro de este menú índice, que aparecen otras opciones como primary, unique, full text, veamos qué consiste cada una de estas variantes. Es decir, cada una de nuestras tablas dentro de una base de datos mantiene un dato importante que me permite establecer las relaciones entre las consultas de las diferentes tablas. Es decir, una tabla tiene relación con otra, un registro tiene relación con otra tabla y con otro registro. Luego entonces es necesario establecer y especificar qué tipo de índice guarda un registro. Por ejemplo, el número de empleado para mí va a ser de tipo index y en este caso de tipo index porque realiza una búsqueda basado en este número de índice. Si hay una relación con otra tabla, tendría que utilizar entonces primary. Por ejemplo, viene aquí a continuación el concepto de primary key y auto increment. Todo esto es necesario porque si no, no comprenderíamos la estructuración de nuestras bases de datos y mucho menos cómo especificar
las relaciones entre mis datos, que no es otra cosa que mis registros en mis tablas de bases de datos. Luego entonces utilizamos para ese ordenamiento y establecer relaciones las llaves primarias y son estas de tipo autoincrement. ¿Por qué? Le ponemos que es primary key y además que sea autoincrementable. Las siglas de autoincrementable están al principio y está aquí, mira, donde dice AI autoincrementable. Es decir, que va a haber más de un registro de un empleado. Va a haber el empleado número 2, el empleado 3, el empleado 4, el empleado 5. Y que esta primary key me va a permitir establecer una relación con otra tabla. ¿Sale? Bien, primary key. Habitualmente, dice, nos va a permitir lo siguiente. Impedirá que se le inserten valores repetidos y que se deje nulo su valor. Es decir, un ID es un identificador único para un empleado, en el caso de una tabla de empleados. Y no tienen IDs iguales. No hay un ID igual al de otro empleado, porque entonces hablaríamos del mismo, ¿no? Se especifica, por supuesto, como lo tienes a continuación en este pequeño dibujo. Bien, habitualmente se especifica este campo elegido clave primaria sea numérico y de tipo entero. ¿De qué tipo? De tipo entero. ¿Sale? No hay decimales, obviamente no hay decimales, por eso es que utilizamos un tipo de dato de tipo entero, de tipo int, ¿no? Además que sea autoincrementable, que nos permita tener más de un registro y que solito se muestre cuando hago una consulta. Podemos especificar, definir un solo campo como clave primaria o dos o más campos combinados. Eso sí lo podemos hacer, ¿no? Unique nos permite, si especificamos que el campo sea único, queremos o estaremos obligados a que su valor no pueda repetirse a más de un registro, pero no por eso el campo se considera clave primaria de cada registro. Es diferente, pero la opción nos las marca distinta, ¿no? Full text, bueno, full text nos permite crear un índice de tipo full text MySQL, examinar el contenido de campo palabra por palabra, almacenando cada palabra en una celda de una matriz. Hay una tabla que se llama de tipo matriz, que guarda estrecha relación con otras subtablas de mi misma base de datos. Esta tabla matriz se especifica también mediante esta función que se llama full text. Examina el contenido como palabra por palabra, almacenando cada palabra en una celda de una matriz, permitiendo hacer búsquedas de palabras contenidas dentro del campo y no una simple búsqueda de coincidencia total del valor del campo, que son mucho más rápidas, pero no sirven en el caso de búsquedas. Esto es necesario para especificarlo para realizar consultas. Más adelante lo vamos a ver. ¿Sale? Bien. Seguimos con el otro tema. 2.3, tipos de bases de datos. Aquí, ¿qué nos permite realizar la actividad? Bueno, pues la actividad de lectura es saber primeramente qué es una base de datos. Digo, hablamos de funciones que pero bueno. Tipos de a lo siguiente. Voy a ser muy concreto. Es un conjunto de informaciones que surge por una necesidad de almacenar datos para usarlos posteriormente. Es decir, mi primera función es organizar, ¿sí?, almacenar y mostrarlos en ese orden. Y mostrarlos ¿para quién? Para nuestros usuarios, para el programador que peticione esa información, ¿no? Tipos de bases de datos que existen. Bases de datos dinámicas son aquellas en las que los datos pueden actualizarse o incluso modificarse. La mayoría puede ser actualizada en tiempo real. Yo utilizo mi base de datos dinámica cuando yo capturo la información, por ejemplo, de una encuesta en internet. Mi base de datos es dinámica porque está cambiando según mi botón de enviar. Mi base de datos se vuelve dinámica constantemente. Bases de datos estáticas son bases de datos de consulta de datos que no pueden modificarse. Es decir, una vez que yo cree mi base de datos alumnos, en el alumno se puede modificar. Vamos a decir un mejor ejemplo. Colores primarios, ¿no? Bases de datos de colores primarios.
sabemos que son únicos y que no existe esa modificación, pero quiero almacenarlos y relacionar